En el programa de hoy hacemos un resumen de todas las actividades de la semana y compartiremos plató con Marcelo Sánchez Oro y Esteban Cortijo para hablar sobre el segundo ciclo de debates sociológicos de Extremadura. Comenzamos. Esta semana en el Ateneo hemos comentado en la sección de Historia y Arqueología el segundo centenario del primer periódico cacereño con Víctor Casco. El martes, Florentino Rodríguez analizó Bo Marzo de Manuel Mújica. Y cerramos la semana con el segundo ciclo de debates sociológicos, Sociología en tiempos revueltos y nuevos movimientos sociales, tema que trataremos a lo largo de este programa. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy tenemos a Marcelo Sánchez Oro, es profesor titular de la Universidad de Extremadura en Sociología y además es el presidente de la Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura. Encantada, bueno, bienvenido. Hola, al programa. Buenas tardes. También tenemos a Esteban Cortijo, que ya lo conocéis, es el presidente del Ateneo. Y hoy, bueno, vamos a explicar desde esta semana, desde este jueves hasta finales de febrero, cada jueves a las 7 en el Ateneo de Cáceres, vamos a tener el segundo ciclo de debate de ciencias sociales, debate sociológico de Extremadura. Sí, todo tipo de temas. Todo tipo de temas. En sí sociales que le interesa a la población, a la sociedad. Y bueno, quería saber un poquito cómo surgió la realización de estos debates, que ya es el segundo ciclo. Y bueno, cómo surgió esa idea entre la asociación, el Ateneo, un poquito. Bien, nosotros la verdad es que tenemos que agradecer a a Esteban, perdón, la colaboración que venimos manteniendo desde hace ya algunos años y que nos facilita realmente llevar a cabo este tipo de iniciativas, de plantear a la sociedad pues una serie de inquietudes que desde las ciencias sociales pues siempre preguntan a los profesionales de las ciencias sociales, preocupan, pero yo creo que desde la idea de abordar cuestiones que son candentes, que vemos todos los días en los telediarios, desde una perspectiva un poco más reflexiva, más analítica, con una visión quizás más en profundidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Ateneo nos ofrece ese foro, esa posibilidad de, en coordinación con ellos, pues encontrar ese marco de poder debatir cuestiones que a veces nos abruman, que nos desbordan, de las que tenemos muchísimas informaciones y que en este marco del debate más pausado, más sosegado, pues da opciones a esa reflexión, a ese contraste también de ideas, quizás desde el desapasionamiento político, ¿no? Nosotros, yo creo que sobre todo la Asociación de Ciencias Sociales es una asociación profesional que trata de abordar con un poco de rigor y de seriedad este tipo de cuestiones, ¿no? Porque estas jornadas son para todos los públicos o son para un público más técnico para poder llegar a entender. No, yo creo que está abierto para todas las personas que tengan una inquietud por debatir, por conocer, por aproximarse a estos problemas, el de los movimientos sociales, el de la situación de la educación, el de las historias locales y la perspectiva sociológica, desde una visión, digamos, un poco más reflexiva. Esta es la idea, ¿no? Y tratar de encontrar elementos de racionalidad en todos estos problemas, ¿no? Evitar las primeras impresiones y procurar, pues eso, encontrar ese espacio de un cierto sosiego. Tampoco es que nos vayamos a dormir allí, no esta es la idea, ¿no? Porque de hecho el planteamiento de los debates, ahora también lo explicará Esteban, es un poco tener varias personas que interactúan en un foro público, pero por supuesto abierto a todas las personas que estén allí, ¿no? Que podrán manifestar sus opiniones, sus acuerdos, sus desacuerdos, razonar un poco esas posiciones, ¿no? Vale. Entonces, Esteban, porque sí. ¿Cómo se van a desarrollar estas jornadas, estos debates? En primer lugar, lo que me gustaría indicar, en línea con lo que ha dicho Marcelo, es que esta actividad dentro del Ateneo está situada en lo que llamaríamos un contexto más general, más amplio, que es el convenio suscrito entre el Ateneo y la Universidad de Extremadura, que en otras ocasiones también hemos realizado algunas actividades y que en particular en este caso, en el primer ciclo, ya se abrieron con la presencia de la vicerrectora de Extensión universitaria, y este año también va a asistir un representante de la Universidad de Extremadura,
También hemos invitado a instituciones públicas, se han excusado en el caso de la Asamblea de Extremadura y en otros casos pues confiamos que el jueves lo mismo se pasen por allí o vayan al inicio de esta actividad, que es a las 7 de la tarde. De hecho, en el próximo programa explicaremos y os enseñaremos los vídeos de los debates. Sí, bueno, los temas que la gente a lo mejor dice, bueno, la sociología trata de todo, ¿no? Pero en particular son 5 asuntos que se podrán ir desgranando más despacio, como tú estás diciendo, en donde va desde los nuevos movimientos sociales, la cooperación internacional, la industria cultural, hasta qué punto la cultura y la industria pues funcionan al par, educación y multiculturalismo, que es otro de los temas en todos los casos con personas cualificadas para comentar el tema, no solo en la teoría sino también en la práctica, y la sociología en las historias locales de Extremadura, libros que hacen estudios concretos de algunas poblaciones, ¿no? Así es que este es un poco el planteamiento general y está invitado todos los cacereños. Y bueno, desde la asociación, ¿cómo está la sociología en Extremadura? ¿Qué historia ha tenido hasta ahora? Y bueno, un poco... En realidad la sociología en la región es una disciplina muy marginal, muy parcial. Lo fundamental es que no hay una facultad de ciencias sociales o políticas. Y entonces aquellos extremeñas que quieren estudiar sociología, ciencias políticas y sociología, pues se dirigen generalmente a la Complutense de Madrid. Lo pueden hacer también en la Pontificia, en Salamanca o en Madrid, ¿no? Y entonces, o en la Universidad de Santiago de Compostela. O sea que hay muy pocas facultades que preparen para la labor sociológica. Entonces, incluso en nuestra universidad pues también existe una representación baja, ¿no?, de sociólogos. Entonces impartimos docencia en empresariales, en formación del profesorado, en derecho, pero no hay un departamento en cuanto tal, formamos parte de otros departamentos. Y entonces, pues con esa limitación de medios y de potenciales y de masa crítica, pues venimos trabajando desde hace años por tratar de poner también sobre la mesa la aportación de las ciencias sociales, ¿no?, en el análisis territorial, en el análisis regional y en los problemas que se suscitan a lo largo del territorio regional. La asociación cuenta con una revista especializada, que es la Revista de Ciencias Sociales de Extremadura, Almenara, que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial en su edición. Y bueno, pues esas son las expresiones de las ciencias sociales, ¿no?, en nuestra región, ¿no?, en cuanto a la sociología específicamente. ¿Por qué? ¿Qué crees que piensa la población que es la sociología? Y eso ¿Lo ven como muy teórico? O... Claro, eso se lo pregunto yo a los alumnos, ¿no?, cuando lo primero es sociología. ¿Qué es la sociología, ¿no? La explicación de las relaciones sociales, ¿no? Lo comparamos con la psicología está más bien centrada en el individuo, la sociología son las relaciones sociales, ¿no?, en el entorno organizativo, en la empresa, en el mundo educativo, en la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los movimientos sociales lo estudia, lo analiza la sociología, ¿no?, las ciencias sociales, la sociología. Vale, porque decir también que la sociología no es en sí teórica, sino también sirve al mundo empresarial, como puede ser estudios de mercado. Claro, exactamente. La sociología luego tiene esa aplicación práctica positivista de la corriente norteamericana, pues de los estudios de opinión, de los análisis por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que todos los meses nos alumbra con el barómetro de opinión de los españoles, pues nos permite, desde ese análisis sociológico, pues saber qué puntuación obtiene pues el señor Mariano Rajoy, Rubalcaba, etcétera, ¿no?, cuáles son los principales problemas que preocupan a la ciudadanía española, la corrupción, la clase política, el paro. Bien, esa es una perspectiva también de la sociología, esa visión, digamos, más positivista, más empírica, ¿no? Y por supuesto que ahí también tenemos cosas que decir, que aportar, ¿no? Bueno, ahora mismo está muy en auge los movimientos sociales. Desde hace poco, bueno, prácticamente casi un año, nació el 15M. Entonces, bueno, ¿cómo está surgiendo ese tipo de movimientos en la actualidad? Bueno, pues
Lo primero que hay que decir es que los movimientos sociales siempre, ¿no? Sobre todo es una expresión de la sociedad moderna, de la sociedad industrial, de la sociedad tradicional, de la sociedad, digo yo, ¿no, Esteban? También me parece importante que te diga, en la sociedad tradicional, en la sociedad en los pueblos, ¿no? En la sociedad rural, no hay movimientos sociales. O sea, es un fenómeno de la sociedad industrial. Y la globalización y el mundo de Internet nos dará una nueva expresión de esos movimientos sociales. Por tanto, es una expresión de la sociedad moderna, de la sociedad de clases sociales. Yo pienso que en la medida en que Extremadura es una sociedad todavía muy tradicional, y por tanto, digamos que la etapa de la industrialización en Extremadura se ha pasado muy por encima, o apenas se ha pasado, en la medida en que tenemos esa carencia, pues en esa misma medida, pues los movimientos sociales de la región pues no tienen el alcance y la trascendencia que puedan tener en otras comunidades autónomas, en otras sociedades, ¿no? Y entonces yo creo que ese es un primer elemento de análisis, ¿no? El primer elemento de análisis es esta idea de que los movimientos sociales surgen con la sociedad industrial y por supuesto el primer movimiento social así importante es el movimiento obrero, ¿no? Que todavía tiene una vigencia, que todavía tiene una expresión, que ahora mismo pugna por llevarse el gato al agua en cuanto a las reivindicaciones, en competencia con otros movimientos espontáneos de resultado de esta nueva crisis, ¿no? Pero lo adecuado ahí sería no ya lo antiguo, que serían los movimientos estos a los que tú haces alusión, que tienen sus propios cauces, sino que sería muy bueno que en una actividad como es esta, los ciudadanos en general y los grupos, las asociaciones que están trabajando en distintos campos, pues pudieran venir y enterarse de cómo está la situación en distintos ambientes o en distintos colectivos, bien de biografía de personajes, bien en lo que sería un poco la sociología de las asociaciones o de las fundaciones, que ya son movimientos más actuales, y estar incluso pendientes de que no se dé, que es un asunto que nosotros lo vemos a veces en el Ateneo, pues que a veces se trata de temas de mucho interés para lo que sería la juventud, o sea, gente que ahora todavía no está instalada ya en un trabajo o en una profesión y que sin embargo pues tienen otros vehículos de asociación, tienen otras formas de relación Bueno, las redes sociales ahora mismo son base y van a otros espacios. Para los jóvenes. Van a otros espacios, ¿no? Sería muy bueno que se diera esa confluencia entre lo que sería la teoría y la práctica, la realidad, la experiencia de aquellas personas que tienen, que no son muchas en general, no solo aquí en Cáceres o en Extremadura, que no tienen una experiencia suficiente de asociacionismo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que planteas. Yo creo que se suscitan dos cuestiones, ¿no? Por una parte, realmente pensar en toda esta expresión colectiva de rechazo, de enfrentamiento a unas determinadas políticas, a una determinada situación en la que estamos viviendo, que ese magma social, nosotros lo denominamos este movimiento social. Y otra cosa es lo que tú comentas, Esteban, es que realmente pudiéramos suscitar a través de organizaciones como las nuestras, pues realmente en determinados segmentos de la población un interés por el análisis de ese magma social, de ese fenómeno, ¿no? Bueno, realmente yo creo que siempre ha habido unas personas que se dedican a la teoría, al análisis social y personas que son los protagonistas del análisis, de la vida social, ¿no? Yo creo que eso también hay que aceptarlo así. El análisis lo hacemos en petit comité, ¿no? Cuando quedamos con los amigos. Sí, en los bares de tertulia, claro, ¿no? Hacemos ese microanálisis, ¿no? Sin demasiado, muy espontáneo, sin demasiado aporte teórico, y que sin embargo también es importante, ¿no? Es decir, cómo la gente intuye, prevé o percibe que suceden las cosas y por qué suceden, ¿no? Pero sería ideal que en todas las mesas, las 5 mesas, pues hubiera gente que tiene desarrollado el aspecto más teórico y gente que tenga más desarrollado el aspecto
práctico, ¿no? O sea, yo creo que en cierto modo lo tenemos así previsto. Sí, en el caso, yo por lo menos en la mesa en la que me corresponde, tanto Marce Solís, que también viene a esta casa de vez en cuando, como en mi caso, pues somos personas que estamos en la gestión cultural, ¿no? En la vida, con más o menos formación, pero en la vida real, activa, en una cosa, en otra, en otra. Entonces yo creo que eso en el resto de mesas pues estaría estupendo que también se dé, y como está previsto, pues que los que vengan pues puedan también aportar su granito de arena para conclusiones, ¿no? Bueno, un debate en principio consiste en que los que están ahí llamados a debatir, debatan, y entonces el auditorio pues sea un poco receptivo y al final hay un turno de palabras. Pero yo pienso que las características del Ateneo, la población a la que va dirigido este tipo de cuestiones y realmente los temas que se abordan, llama a que desde el primer momento haya posibilidad de intervenir. De hecho, nosotros así lo hemos planteado con los diferentes moderadores. Y bueno, pues que no sea un monólogo, que no sea una clase magistral de alguien que desde la teoría, ¿no? Plantean las cosas. Yo tengo que decir una cuestión en relación, por ejemplo, a lo de los movimientos sociales. Tú hablas de las teorías y de la... Yo como sociólogo, además de ser un analista, yo formo parte de los movimientos sociales, ¿no? A lo mejor los movimientos más tradicionales, ya también generacionalmente, ¿no? Pero yo creo que ningún teórico, ningún científico social puede verdaderamente llevar a cabo un análisis cabal de lo que pasa si en cierto modo haber estado implicado en esos procesos, ¿no? En esos procesos de articulación social, ¿no? Hombre, a lo mejor ahora, pues el 15M yo no estoy ahí, ¿no? Pero bueno, en otros movimientos sociales sí que participo, he participado, como pienso que José Antonio Pérez Rubio, por supuesto, también, ¿no? Además de ser un teórico de la sociología, pues es una persona que activamente ha participado, es conocido de su implicación en determinados movimientos sociales, ¿no? Yo recuerdo que el propio Ignacio Urquijo, ¿no? Claro. Yo recuerdo que con ocasión de algunas de las manifestaciones que hubo aquí en Cáceres del 15M, pues necesitaron un espacio, y en 48 horas pues se le facilitó el Ateneo. Y se lo dije a los 2 o 3 que, bueno, como es un movimiento que nadie quiere ser jefe, nadie quiere ser coordinador ni director de nada, pues se lo dije allí a 2 o 3 que se movían en torno a la mesa, ¿no? Digo, oye, que el Ateneo es un espacio público para todo el mundo que quiere hacer cosas y que de alguna manera pues vosotros, si queréis estar en la plaza me parece muy bien, pero si tenéis algún invitado, a lo mejor hay que llevarlo a un espacio, cerrado, donde haya un micrófono y donde se pueda, en fin, hablar. Yo creo que precisamente estos movimientos incipientes, ¿no? Que realmente son, dicho en términos no peyorativos, antisistema, en cierto modo. Justamente son las organizaciones desorganizadas, ¿no? Como decía. Claro, sí, lo que buscan precisamente es romper con lo institucional, ¿no? Claro, el interés de las instituciones es hacerles entrar en las instituciones. Y entonces a partir de ahí ya es cuando decimos el movimiento está un poco controlado, ¿no? Entonces esta fase tan incipiente de querer llevarlos a un marco relativamente institucional, pues yo creo que es lo que, claro, ellos no quieren, ¿no? Pero realmente la eficacia del movimiento social va a radicar en definitiva, en cierto modo, transformar las organizaciones que existen, pero entrar en ello, entrar en ese juego, porque si no, al final se desvanece, ¿no? Se desvanece como un azucarillo en el café, ¿no? Sí, sí, os salen intereses. Os salen intereses espurios y tal. Desde luego tiene que haber una articulación organizativa, tiene que emerger líderes y esto es necesario, ¿no? Yo por eso pienso que, por ejemplo, el 15M pues, es un movimiento que está en fase de desarticulación. Bueno, lo que decías, aparte de ti el jueves tenemos a Nacho y a quién tenemos más en la mesa. Bien, pues está Nacho Urquijo y está José Antonio Pérez Rubio. Entre los tres trataremos de motivar e incentivar este debate, aportar nuestras ideas. Y tenemos previsto una serie de cuestiones, interrogantes que puedan surgir en torno a esta cuestión. Y esa es la idea. Está además, como ha dicho Esteban, la vicerrectora de Extensión Universitaria, que viene también
inaugurar el... Que vino el año pasado, y ahora vendrá probablemente el director de publicaciones, tengo entendido. Pero bueno, que en última instancia lo que es la inauguración es el principio, esa media hora inicial, pero que luego las actividades con los temas y las personas que participan. Porque ahora mismo el Ateneo está teniendo colaboraciones con varios colectivos, ¿no? Bueno, siempre las hemos tenido porque hemos, como comentaba antes, hemos tenido clarísima esa vocación de apertura y esa vocación de disponibilidad, y han pasado en esta sede ahora ya en marzo, pues se van a hacer 12 años que está funcionando todas las tardes, y eso ya pues muchos escépticos no tienen más que quitarse el sombrero, porque es muy difícil que eso se mantenga si no es con el esfuerzo de muchos ciudadanos cacereños, ¿no? Entonces, más de 100 colectivos diferentes, por poner una cantidad aproximada, han tenido ahí actividades, algunas veces no solo una, sino varias, y siempre que sean colectivos sin ánimo de lucro, el Ateneo tampoco les ha pedido ninguna colaboración para los gastos, porque lo que nos interesa sobre todo es los gastos. No, y nos interesa tener resuelto el tema del gasto, porque a lo largo del año son casi 20.000 euros. Y eso pues no es nada fácil, pues son todos los días y muchas veces sábado y domingo, en fin. Entonces, en estas fechas sí que es verdad que será por la crisis, tanto a nivel personal como en grupos, pues han acudido a nosotros para hacer cosas. No es ya lo típico, que eso siempre, ¿no?, de presentar un libro, no, cosas más a fondo, más también invitarles y decirles que evidentemente el Ateneo está totalmente abierto a cualquier tipo de colaboración con asociaciones, ¿no?, como os ha dicho, sin ánimo de lucro. Sí, y bueno, la gente que dice que no viene al Ateneo porque no está en el centro, pues que se lo diga a otra gente, a ver si nos ceden un espacio en el centro. Vamos a tener que hacer firmas, ¿no? Sí, o venir andando, un paseíto, 15 minutos o 20 minutos de paseo, tampoco es tan desagradable, ¿no? Pues nada, vamos a ver el vídeo de qué piensa la población de Cáceres, pues sobre la sociología, qué es la sociología y qué son los movimientos sociales y cuáles son los que conocen dentro del vídeo. ¿Sociología? Muy complicado decirte ahora. Vale, ¿y conoces algún movimiento social? Sí, por ejemplo el más reciente, el del 15M. Vale, ¿y alguno más anterior históricamente? Pues la Revolución Rusa, por ejemplo, con los bolcheviques. ¿Sabes qué es la sociología? La ciencia que estudia la sociedad, creo. Tampoco estoy muy seguro. ¿Y conoces algún movimiento social? El 15M. Vale, ¿y sabes en qué consiste? Más o menos, pero es un movimiento social muy heterogéneo. Básicamente expresa el hartazgo, la oposición popular a todo lo que está pasando. Es un movimiento social muy amplio. ¿Sabes qué es la sociología? ¿Y conoces algún movimiento social? Movimientos sociales depende, por ejemplo, el movimiento social del 15M. Vale, ¿y sabes en qué consiste? Sí, bueno, indignado por el sistema que tenemos tan grande acá ahora mismo, político. ¿Sabes qué es la sociología? ¿Me explica un poco en qué consiste? Es el estudio del ser humano, el estudio de la sociabilidad del ser humano. Vale. ¿Conoce algún movimiento social? Bueno, pues ahora hay muchos, ¿no? El 15M están muy en alza, todos los movimientos sociales en contra de la crisis, en favor de, más que sindicalistas como eran antiguamente, pues más a favor del ser humano como tal y de la vivencia, de mantener el bienestar social que tenemos en Europa. Después de estas interesantes opiniones, me gustaría preguntaros cómo veis la industria cultural aquí en Extremadura, si es rentable tanto para los bolsillos nuestros como para las empresas que la realizan. Hombre, cuando se habla de industria cultural se está hablando, digamos, de una parcela concreta de la cultura,
porque en última instancia la cultura sería todo lo que es la sociología. O sea, ¿qué es lo que hacen los seres humanos? Pues eso es cultura, ¿no? Ese 21%, yo me refiero a ese 21% que ha subido, Del IVA. de Sí. la rentabilidad como tal, ¿no? Sí, Pero hombre, conviene hacer esa aclaración, que cultura Sí. es todo, ¿no? Es sí, todo sí. lo que nos Entonces, rodea. claro, pero cuando hablamos de industria cultural es sobre todo de esas manifestaciones culturales en las cuales se mueve dinero, y se mueve dinero en abundancia. Pues siempre se necesita, ¿no? Como quien dice... Sí, claro. Siempre ¿no? se mueve al final, ¿no? Como dices, Sí, el sí. Ateneo también tiene una necesidad anual de... Ya lo he dicho de antes, cultura. que mantener un edificio y sufragar, pagar todo lo que conlleva de gastos, pues eso es un dinero. Pero no es el modelo de industria cultural. En ese sentido, claro, la cultura habría que entenderla un poco remitiéndonos a una idea que yo creo que mucha gente conoce, que es para distinguir lo que son las cosas, es lo que llamaba un filósofo, no ha muerto hace mucho, que se llamaba Karl Popper, ¿no? Y eso es el mundo primero, el mundo uno. Todo lo que es el mundo interior, o sea, si en el mundo objetivo hay montañas y puestas de sol, en el mundo interior puede haber poesías sobre las puestas de sol y sobre la luz y sobre la gota de rocío en una hoja de margarita. Y el mundo 3 es la cultura. El mundo 3 es el que de alguna manera habla de lo que no es ni el mundo 1 ni el mundo 2. O sea que es una cosa realmente muy amplia, ¿no? Yo ahí lo que sí veo que la cultura tiene mucho que ver con el desarrollo de un pueblo y que no tenemos que estar esperando a héroes, a heroicidades culturales. No siempre hay un Cervantes, no siempre hay un Shakespeare, no siempre hay... No, hay que intentar hacer cultura con lo cotidiano, con lo ordinario. En ese día a día, que la gente introduzca en su inquietud algo que no sea estrictamente lo que necesita para comer. Claro, decir esto en una situación de crisis y con 6 millones de parados, pues entiendo que haya gente que diga, pero lo primero es lo primero. España es el país que más televisión se ve, entonces Sí, hay que nivelarnos y que más smartphones tiene, extra. que más smartphones tiene en Europa, y en fin hay muchas estadísticas así, pero que lo suyo sería algo que a mí me parece fantástico y habitual diario en el Ateneo, y es que y en algunos colectivos de ese estilo, y es que en el día a día la gente es como que hace un paréntesis de su vida y va a ocupar el tiempo escuchando otras cosas o hablando de otras cosas, y entonces introduce elementos enriquecedores en su propia vida para interpretar mejor una película o elegirla, para elegir un libro, para que cuando oye un comentario sobre no sé quién, pues sabe que no, porque ha estado en no sé qué taller, en no sé qué charla, y allí pues han dicho gente de confianza que no es así, que es de otra manera, que hay que entenderlo, en fin, por los pros, los contras. Entonces, ese es el sentido de cultura que hace que una ciudadanía, que la población como tal, vaya creciendo en lo que cuando decimos pues es algo de un nivel cultural, o es un país culto, o es una persona culta, que no es estrictamente tener 1, 2 o 3 carreras. Eso podría ser también una cosa muy técnica. Y a lo mejor no lo puede decir Marcelo. Por supuesto estoy de acuerdo con lo que está comentando el tema. Yo a veces pongo a los alumnos esta distinción. La cultura no es igual que el nivel de instrucción que tiene la gente. La gente puede tener un mayor nivel de instrucción o un menor nivel de instrucción, una carrera o varias carreras, pero el nivel de cultura no es eso, ¿no? La cultura en general lo tienen todos los pueblos, pero yo digo, a mí me parece que tienen más cultura, o la cultura de los gitanos, por ejemplo, la comunidad gitana es más potente que la cultura de los payos, porque es más eficaz para resolver determinados problemas. Entonces, eso es cultura. O sea, por ejemplo, los gitanos en general tienen un nivel de instrucción bastante más bajo que los payos. Pero, sin embargo, la cultura gitana es más fuerte, desde mi punto de vista, para resolver problemas para los que sirve la cultura, que es para la adaptación a los cambios y a los problemas habituales. Para eso sirve la cultura.
para poder adaptarse, ¿no? Entonces, cuando decía Esteban, tienes elementos, y entonces en un acto cultural adquieres esos elementos para poder defenderte, poder adaptarte a las nuevas contingencias, a los nuevos retos. Y para disfrutar más incluso. Para disfrutar O sea, también. si no sabes para nada, vivir, ¿no? Para nada vivir, por ejemplo, para de vivir. la guerra civil, pues tú ves el Guernica de Picasso, Y no como tienes yo le digo a mis no alumnos, tienes elementos de discernimiento. y entonces pues, pues Y mira... eso te lo ofrece la cultura. Claro, y no hace claro. falta ser catedrático ni Exacto. tal, sino Eso. que la sociedad te provee de una serie de bagajes orales o escritos. para ser más feliz, Exactamente. que eso es importante. Ahora, el siguiente paso es la mercantilización de ese bagaje. Entonces aquí estamos en la industria cultural. Esto viene, en definitiva, del mundo anglosajón, que comercializa todo, ¿no? Y aquí ha llegado también. Entonces, a veces nos sentimos refractarios al oír la expresión esta, la industria de la cultura, por eso, ¿no? Pero, evidentemente, la sociedad a la que nos encaminamos implica que todo esfuerzo por ofrecer un producto lleva un coste-beneficio que hay que analizar, ¿no? Y tú al final lo que nos querías preguntar es qué nos parece que se grave ese producto con un 21% de IVA. Sí, ¿crees que es rentable tanto para la sociedad igualmente como para las empresas que están dentro de esa industria, ¿no? Claro, la respuesta más fácil es decir, esto es una barbaridad, ¿no? Pero yo entiendo que hay que hacer un análisis un poco más en profundidad de esto, porque ¿no? se han quitado como tal muchas ayudas a la cultura. O sea, va a llegar un punto que hay que industrializarla casi obligatoriamente, ¿no? Claro, entonces aquí existe una idea subyacente que es que el mercado cultural es un mercado igual que otros mercados y por tanto el tema de las subvenciones no ayuda, sino hay que dejarlo un poco en si miras lo que es publicar un libro, por ejemplo, pues claro, ya si consigues un dinero para prepararlo o tal, pues bueno, pero que te den dinero la imprenta, la editorial, pues no sé, después de X años de beneficios, claro, yo tampoco he tenido demasiado éxito, pero considero que salvo ese dinero que te pueden dar cuando te hacen un encargo, dinero a posteriori por ventas, pues yo creo que no he tenido nunca. Lo más que he conseguido ha sido libros del propio fondo editorial en compensación por los derechos de autor, ¿no? Entonces, no es un prototipo, pero ciertamente a mí no me importa nada que el producto, y de hecho hay muchas cosas que he hecho y que están en la red y que a mí no me beneficia para nada, en el sentido de que son otras personas las que lo cogen y si tienen a bien ponen tu nombre y si no, pues ni siquiera. Entonces, quiero decir que eso necesita una reglamentación y veremos a ver en qué queda. También hay mucho que hablar sobre copyright, copyleft, Creative Commons, o sea que bueno, hay que adaptarlo un poco al mundo. A ver qué queda lo de las GAE, que fue tan problemático, y el Ramoncín, a ver ahora si o si no. En fin, hay muchas cosas, pero lo que sí está claro es que si se cobra un dinero, pues yo qué sé, un concejal por ir a un pueblo a hacer una gestión, pues una persona de cultura que se tiene que preparar un pregón para carnaval o para Reyes, pues también tendría que cobrar. Un músico, un poeta. No, yo en eso además ¿no? Más que... hay que ser exigentes, sobre todo para mí ha sido siempre un criterio de hace muchos años. Si quien te pide las cosas tiene ánimo de lucro o no lo tiene, o si se gasta el dinero, sus presupuestos, en según qué cosas o no. Ahora, que a ti te gusta salir en los papeles, pues hazlo. Si te gusta hacerlo, pues hazlo. Pero lo suyo sería que fuéramos un poco rigurosos y que, pues hacer un buen discurso de algo, un buen pregón de algo, aparte de lo que sepas, pues lo tienes que preparar, tienes que estudiar, dedicarte un tiempo, etcétera, ¿no? Entonces lo suyo es que eso también se pagara, pues igual que se pagan tantísimas cosas en el mundo judicial o en el mundo político, en el mundo de las empresas. Sí, ahí existe el problema de que si hay mercado para eso. Yo creo que en el fondo el problema es ¿no? El problema es cómo, definitivamente, desde mi punto de vista, ¿no? El problema es cómo hay determinados intangibles, determinados bienes, los culturales entre ellos,
cómo podemos entrarlo en el mercado, ¿no? Y hay cosas que se han estado subvencionando y que no tenían ese valor económico, y entonces pues alguien decide que eso no puede ser así. Entonces realmente lo que tiene que tirar adelante es aquello que tiene una potencialidad económica. Y esta es una idea bastante discutible, porque claro, si toda la iniciativa cultural que tiene que prosperar es aquella iniciativa cultural que es rentable, entonces estamos dejando atrás valores muy importantes, ¿no? y creadores muy importantes y autores muy importantes que probablemente, pues, como le pasó a Van Gogh, pues, fuesen personas de una gran valía y que finalmente pues, han vivido mal, no han podido crear todo lo que ellos quisieran. Y este es el drama, ¿no? El drama realmente de grabar, de quitar subvenciones. La palabra subvención es que es una palabra apestada ya, ¿no? Pero hay un incentivo público a determinado tipo de acciones que hay que mantener. Y entonces ese incentivo público es el que está en cuestión. Claro, y otro quizás habría que quitar. Sí, porque no, es que todo... Sí, por supuesto que sí. Es cuestión de que alguien tenga un poco de retrospectiva y mire, bueno, hace 10 años, 11 años, 12, había esto, ¿y qué queda de eso? Nada. ¿Cuánto dinero se llevó del erario público? O sea que, y es que hay proyectos que son de interés. Tú preguntas en la calle, oye, ¿me puedes decir el nombre de un poeta extremeño? El nombre de un... Escucha la palabra cultura y la población sale casi corriendo cuando le he preguntado. Sí que es verdad que tenemos un cierto respeto a lo que es la cultura y más a un tipo de lectura como puede ser la poesía, ¿no? Claro. Yo ahora mismo esta mañana estaba viendo unas cosas de un personaje que se le cita bastante, a unos le critican porque no era especialmente amigo del clero ni de la Iglesia Católica hace un siglo y era extremeño. Y un gran historiador, Nicolás Díaz y Pérez, don Nicolásón. Bueno, pues su interés pedagógico le hizo escribir un libro de escritores extremeños de 100 biografías pequeñitas de escritores extremeños que digo, fíjate, hace un siglo. O sea, que no estaban los del siglo XX. Una preocupación. Pero ¿qué escuela, qué autoridades, eso no se puede saber? Digo, no, si esto está hecho. Habría que hacerlo, actualizarlo, poner autores del siglo XX, etcétera. Entonces, ni sabemos quién era Nicolás Díaz y Pérez. Iba a decir Viriato porque su hijo también fue una persona culta, en que se fue a América y que se dedicó a Extremadura muchísimo, y que viajaba y que tal. No sabemos También nada somos de eso. poco nacionalistas, ¿no? ¿Aquí? Como quien dice, la educación como Nada, tal. nada nacionalistas. Y no me importa identificar regionalismo con nacionalismo. Es cuestión de palabras. Me gusta mi tierra, de donde uno nace y donde uno pase, dicen, ¿no? Y querer lo propio. Oye, hay que querer todo, por muy lejano que esté, ¿de acuerdo? Pero cada uno se tiene que realizar en esa cultura del entorno, del contexto. Yo creo que eso tiene que ser fundamental. Y bueno, como cierre del programa me gustaría saber qué opináis, porque esta semana por fin han salido oposiciones a la educación pública y bueno, han salido 100 plazas, bueno, más o menos menos es mejor, menos es nada, ¿no? Sí, son 100 plazas de primaria. Bueno, sí. Para distintas especialidades. Sí, que más o menos qué pensáis, si son necesarias, si se necesitan más cantidad. Sobre todo Esteban, que ha sido profesor, ¿no? Sí, yo creo que con toda la gente que ha quedado fuera, esto es resolver un poco el tema, porque los 100 que entren, pues les vendrá muy bien, ¿no? Y es cuestión de que, bueno, pues que cuando esta situación que ahora está ocurriendo con la educación, lo relaciono con lo que hemos hablado antes y con lo que sería la cultura en general, ¿no? Pues yo creo que la educación es el producto que genera una instrucción pública en condiciones. Yo creo que eso no se ve hasta que no pasa el tiempo. Y quizás aquí en Extremadura pues todavía faltan unos años para que veamos lo que ha supuesto el esfuerzo económico de 27 o 28 años ya de universidad en particular, ¿no? Y de otras instituciones, porque va habiendo jóvenes que están aquí y fuera de aquí, hay chavales que los hemos dado clase y tal, y que están en Indochina, en Japón, por supuesto en Estados Unidos, en toda Iberoamérica,
¿Y qué estamos haciendo ciudadanos del mundo? Porque ¿a qué van a venir a Extremadura realmente? ¿A qué van a venir a Extremadura? Es un problema grave. Entonces, se echa de menos cuando está fuera, ¿eh? Yo diría que en este tema somos muy injustos en Extremadura, son muy injustos con los extremeños en general. Cuando se habla de las tasas de fracaso escolar en la región, evidentemente no se habla del punto de partida, ¿no? Del punto de partida que tiene Extremadura en relación al mundo educativo. Yo no soy muy mayor y conozco todavía y tengo referencias de grandes cantidades de personas analfabetas en los pueblos, ¿sabes? No hace mucho, hace 20, 30 años, las tasas de analfabetismo en Extremadura eran brutales, ¿no? Y claro, ese esfuerzo en 20, 30 años, no más, se pide que dé un resultado ya en términos comparativos con Finlandia, por ejemplo, ¿no? O con otros países europeos, ¿no? O con comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco, ¿no? Entonces, las comparaciones en este sentido a mí me resultan muy injustas, ¿no? Claro, si esa experiencia relativamente reciente de tasas enormes de analfabetismo en nuestra región, le unimos a que se penaliza realmente la dotación en profesorado, o se pone en cuestión el trabajo de esos profesores, o se desincentiva ese trabajo de una u otra manera, pues el resultado es que podemos verdaderamente cargarnos el esfuerzo grande que se ha hecho en estos 25 o 30 años, ¿no? Entonces es una de las prioridades que habría que reflexionar sobre ella, ¿no? A mí me parece magnífico que contraten a 100 profesores, lo que me parece de pena es que hayan despedido o hayan introducido por ahí ese tipo de recortes, ¿no? Cuando hay otras materias, otros aspectos del presupuesto en los que sí que se podría haber recortado, ¿no? Y haber dejado un poco a salvo esta cuestión de la cultura de la educación, que para Extremadura es vital. Bueno, el tema de los recortes da para 3 programas más, así que bueno, nada, recordar que el jueves a las 7 es el primer debate del segundo ciclo de debates sociológicos de Extremadura. Este será Sociología en tiempos revueltos, movimientos sociales. Y bueno, nada, despedir. Muchas gracias por venir, tanto Marcelo como Esteban. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Sociedad. Convulsión, conflicto. Sanidad. Gestión privada, gestión pública, es ahí el dilema. Educación. El reto más importante de nuestra sociedad en estos momentos. Política. Crisis de la clase, de las élites políticas. ¿Y una frase? Yo creo que la sociedad está en cambio y debemos protagonizar el cambio los grupos y las organizaciones sociales. Somos los protagonistas del cambio.